Hola, mis estimados hermanos, sean todos bendecidos. Ahora les presento un corto debate por audio de WhatsApp de 5 minutos de presentación, 5 minutos de refutación y dos preguntas intercaladas. Será expuesto por el hermano Jonathan Vargas y por Tito Martínez. Comenzamos. Bien, voy a partir definiendo la palabra Trinidad. La palabra Trinidad, según la Real Academia Española, es definida como el conjunto de las tres personas divinas unidas en una sola, única e indivisible esencia. Esa es la definición de la palabra Trinidad, lo cual nos indica claramente que la Trinidad es monoteísta. No cree en la existencia de más que un solo Dios, nada más. La palabra persona no debe entenderse bajo el concepto de persona secular, según nosotros lo entendemos, que es un ser humano o hombre o mujer, según la Real Academia Española, de la raza humana. No debe entenderse de esa manera, como un hombre de carne y hueso, sino que debe entenderse bajo el concepto de subsistencia, que fue el concepto que se le ha dado a esta doctrina, que vendría siendo lo mismo que hipóstasis o substancia, pero estas palabras han ido cambiando desde el tiempo, pero es simplemente querer decir que la palabra subsistencia es una diferencia en el alcance del ser, que es lo que se traduce como persona en latín y que ha quedado para nuestros tiempos. Ahora, cuando hablamos de esencia, esencia es el conjunto de los caracteres permanentes e invariables del ser. De esa manera, nosotros podemos corroborar bíblicamente que las tres personas tienen los mismos atributos divinos. Ahora bien, nosotros cuando miramos el Padre, todo el mundo sabe que el Padre es Dios y eso no hay ningún problema en decirlo. En Hebreos 1.8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Aquí se nos dice que el Hijo, que no es el Padre, es Dios. Romanos 9.5 dice, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Eso es lo que dice Romanos 5. Cuando Jesucristo se encuentra con Tomás, Tomás lo reconoce y le dice, entonces Tomás respondió en Juan 20:28 y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y estas son palabras exclusivamente a la persona del Señor Jesucristo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, también se nos dice que el Espíritu Santo es Dios. En 2 de Pedro 1:21, primero, en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y la palabra por Dios es una palabra homógrafa. Como ustedes bien saben, la palabra homógrafa es una palabra que va a depender del contexto. A veces la palabra Dios, como hemos visto, se le aboca al Padre, a veces al Hijo y ahora al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y 2 Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, ese Dios es el Espíritu Santo. Y lo mismo nos dice Hechos 5:3-4. Ananías, ¿por qué llenó Satán tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniendo la ganancia que quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? Observe lo que dice más adelante. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido los hombres sino a Dios. El autor de Hebreo nos dice en primera instancia que le mintieron al Espíritu Santo y luego ratifica que ese Espíritu Santo es Dios, porque dice no le han mentido los hombres sino a Dios, aquel mismo Espíritu Santo que le habían mentido. Y a su vez también nosotros podemos ver las tres personas de la Trinidad a la vez, como en el bautismo de Juan el Bautista, perdón, con el bautismo del Señor Jesucristo por Juan el Bautista, o en la muerte de Esteban. ¿Por qué? Porque dice Hechos 7:55 que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, ahí hay una persona de la Trinidad, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Observen, vio el Espíritu Santo estaba sobre Esteban y vio al cielo y ahí está la gloria de Dios, que vendría siendo el Padre, y a la diestra estaba el Señor Jesucristo, quien también es Dios, tal cual como hemos visto y hemos leído en todos los otros textos. También nosotros podemos ver en varios otros pasajes cómo la omnisciencia del Hijo se repite en Juan 4, 17, 18 y la omnisciencia del Espíritu Santo también en 1 Corintios 2, 10, 12. Y todas estas cosas nosotros nos dan a entender que Jesucristo es Dios. Por eso en Juan 17:5, respecto a la unión hipostática, se dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, el Padre que no comparte su gloria con nadie, según el libro de Isaías, aquí
está ratificando Jesucristo, que en su naturaleza divina compartía la misma gloria que el Padre. ¿Pero por qué ahora ya no lo comparte? Claro, porque ahora, a causa de una unión hipostática, tiene doble naturaleza y está en este mundo, sin perder ninguno de sus atributos divinos. Por eso que en Juan 10, 28 dice que yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesucristo, cuando está en su naturaleza humana. Bueno, a ver, Jonathan, ya comienzas mintiendo. Ya de entrada comienzas mintiendo descaradamente, diciendo que vosotros sois monoteístas, enseñáis que 3 personas divinas son un solo Dios y decís que eso es monoteísmo. Eso es una asquerosa mentira del diablo, además de una soberana estupidez. Porque 3 personas divinas son 3 dioses. Una persona divina, escucha bien, una persona divina es un dios. 2 personas divinas son 2 dioses. Y 3 personas divinas, ¿cuántos dioses son? 3 dioses. Entonces, ¿por qué mientes diciendo que creéis en un solo Dios? Eso es totalmente imposible. ¿Cómo 3 personas divinas van a ser un solo Dios? Esto es como si yo digo, fíjate si es estúpido y falso, eso que has dicho, esto es como si yo digo, mi padre, mi madre y yo somos un solo ser humano. Si yo digo eso, ¿qué dirían de mí? Que soy un demente, ¿no? Un enfermo mental, un subnormal. Bueno, pues eso es lo que sois todos los trinitarios, sois subnormales. Al enseñar que 3 personas divinas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque vosotros decís que el Espíritu Santo es una persona divina cuando no lo es. Esto ya tendremos otro debate sobre el tema del Espíritu Santo. Decir que 3 personas divinas son un solo Dios. Eso es tan diabólico y falso, repito, como si yo digo que mi padre, mi madre y yo, que somos 3 personas humanas, somos un solo ser humano. Eso solamente lo puede decir un subnormal. 3 personas divinas es absolutamente imposible que sean un solo Dios. Por lo tanto, has mentido ya de comienzo al decir que sois monoteístas. El monoteísmo es creer en la existencia de un solo Dios solitario y punto. Eso es el monoteísmo. Y la Biblia jamás enseña el monoteísmo. Ni Cristo ni sus apóstoles jamás enseñaron el monoteísmo. Enseñaron que hay dos dioses, que son el Padre y el Hijo, y luego es el Espíritu Santo, está el Espíritu Santo, porque los verdaderos cristianos creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, es el poder del Dios Padre, el poder del Altísimo, tal como enseñó Jesús, tal como enseña el Nuevo Testamento. No una tercera persona divina, porque en la Biblia nunca se le adora ni se le da gloria al Espíritu Santo. Prueba irrefutable que no es una tercera persona divina. La Biblia jamás enseña que Dios sea trino. Eso es una mentira del diablo que se la inventó la iglesia de Satanás en la tierra, que es la gran ramera. Nunca enseñó Jesús que Dios fuera trino. Jesús enseñó bien clarito que Dios es un Padre celestial. Ese es el Dios que nos dio a conocer Jesús. Un Padre supremo, celestial. Nunca enseñó Jesús que Dios fuera trino. Es una asquerosa mentira del diablo inventada por los hijos de la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica. Y los apóstoles igual. Cuando hablaban de Dios se referían al Padre. A Jesús a veces también se le da el título de Dios, que es un título que simplemente significa poderoso. Jesús es un ser poderoso, es un ser celestial que vino a la tierra, descendió a la tierra, es el Hijo de Dios, por supuesto que es el Hijo de Dios, pero Jesús nos enseñó que hay un Dios supremo que es el Padre celestial. Y hay un segundo Dios, que es el propio Jesús, el Hijo de Dios. Eso en lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. Y también monolatría, porque se adora a Jesús, nos enseñó a adorar solamente a un Dios Padre, a un Dios supremo que es el Padre celestial. Repito, enseñar que Dios es trino, es una especie de monstruo con 3 cabezas, es una de las 3 mayores mentiras de Satanás inventadas en toda la historia, enseñado por millones de falsos cristianos, ya que en la Biblia no hay ni rastro de que Dios sea trino. La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso nadie lo niega, pero jamás enseña la Biblia que los 3, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios. Jamás, nunca, jamás. La Biblia enseña que el Padre es el Dios supremo, de él proceden todas las cosas, Jesús es el Hijo de Dios, es decir, el segundo Dios, y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, la energía del Dios Padre.
Así de simple. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Y esa es la verdadera enseñanza que a lo largo de los siglos, especialmente los 4 primeros siglos, enseñaron los verdaderos cristianos. Así de simple. El enoteísmo monólatra, que hay un Dios supremo que es el Padre Celestial y Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. El Todopoderoso Supremo, que es el Padre, y el segundo Dios, que es Cristo, el segundo Dios eterno, ya que la Biblia enseña que hay 2 dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica y la verdadera enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Paso palabra. Bueno, ya que me quedan 34 segundos, voy a decir brevemente. Repito, la verdadera teología bíblica, la verdadera enseñanza bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es el enoteísmo monólatra. ¿Qué significa eso? Porque son 2 términos teológicos modernos, evidentemente no se encuentran en la Biblia. Hay muchas palabras que son correctas, pero no están en la Biblia. Enoteísmo, la creencia en un Dios supremo, un todopoderoso, supremo, que es solamente el Padre Celestial. Y luego hay muchos más dioses. Jesús es el Hijo de Dios, el segundo Dios subordinado al Padre, el Hijo que siempre ha existido juntamente con el Padre, y luego está el Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo. Y luego hay muchos más dioses en los cielos y en la tierra, como son los ángeles. En la Biblia a los ángeles se les llama Elohim, es decir, dioses, Elohim. A seres humanos también se les llama Elohim, dioses, como por ejemplo a los jueces de Israel, como leemos en el Salmo 82. Eso, repito, se llama enoteísmo monólatra, la verdadera teología bíblica, y no la mentira satánica ni del trinitarismo, ni del arrianismo, ni del unicitarismo, como enseñan miles y miles de falsos cristianos. Paso para abajo. Bien, aquí va mis 5 minutos de refutación. Bueno, primero, Tito Martínez nunca presentó su doctrina. Comenzó simplemente a atacar la doctrina de la Trinidad y a una ridiculez nunca antes vista. Atacó cosas que yo no he dicho. Vamos a partir por el principio. Yo dije que definí la doctrina de la Trinidad según la Real Academia Española. Allí nunca se nos dice que sea más de un Dios, pero él ve más de un Dios en el texto, es decir, malinterpreta la Biblia y malinterpreta la Real Academia Española. Después, no escuchó la definición de Trinidad. En la definición de Trinidad nunca se dice que la palabra persona signifique Dios. La palabra persona, yo ya lo definí, y es hipóstasis, persona, y en algunas ocasiones recibió el nombre de sustancia. Y esto lo pueden encontrar en la página 102 del libro Teología Sistemática de Luis Berkhoff, para los que quieran aprender, ¿ya? Yo nunca dije que 3 personas son un Dios, o que 3 personas forman un Dios, como lo dijo Tito Martínez. Es decir, es una ridiculez. No sabe debatir mi oponente. Ataca cosas que yo nunca he dicho. Yo nunca dije que los 3 forman un Dios. La definición de Trinidad que yo tampoco dije, tampoco dice eso. Por lo tanto, él ataca fantasma que solamente él nada más ve. Además, lo que yo dije es que, como tienen la misma esencia, ahí está. Por eso no son 3 dioses, porque tienen la misma esencia. Y yo lo definí en la palabra Trinidad. Y para colmo, si ustedes revisan el Diccionario Evangélico de Teología de Walter Elwell, un diccionario que es del año 2001, en la página 402 ustedes pueden ver en un desarrollo bastante corto que la doctrina de la Trinidad siempre ha enseñado un solo Dios. Y lo dice Walter Elwell, y lo dice al menos 3 veces en su definición de Trinidad. Entonces tenemos la Real Academia Española, que coincide con el Diccionario de Teología, es decir, algo secular que coincide con algo teológico. Ambas cosas enseñan que Dios es uno solo, en la Trinidad. Por lo tanto, mi amigo no sabe lo que ataca. Luego habló de la Iglesia Católica Romana, empezó a atacar que era la Iglesia Católica Romana. Yo no soy partícipe de la Iglesia Católica Romana, no participo, no soy católico, no voy a misa ni nada al respecto. Y comienza a atacarme como si yo perteneciese a la Iglesia Católica Romana. Peor aún, cree que esta doctrina es de la Iglesia Católica Romana. Error, error. En la página 82 del libro Historia del Cristianismo de Justo González, ustedes pueden ver ahí cómo la doctrina trinitaria está mucho antes que Constantino, en pleno siglo II. También Tertuliano, quien enseña una imagen de la doctrina de la Trinidad, no de manera completa, pero sí una imagen, hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que insiste en un monoteísmo de un Tertuliano de Cartago. Y en el credo apostólico, que ustedes están en la página 82 y lo pueden ver, allí también está la doctrina de la Trinidad, cuando previo al bautismo
bautismo está este credo donde se mencionan las tres personas de la Trinidad. Y aparte tenemos la Didache en pleno siglo I, finales del siglo I, donde se bautizaba 3 veces en la cabeza de las personas por efusión, nombrando cada una de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además, comenzó a decir la estupidez que es un monstruo de 3 cabezas. No, no es un monstruo de 3 cabezas. Es Dios, un solo Dios, que se manifiesta con 3 subsistencias, en 3 subsistencias, dije, porque eso fue lo que dije, ¿ya? Por lo tanto, Tito, te animo que ataques lo que yo he dicho, no lo que no he dicho. 3 subsistencias, que es lo mismo que hipóstasis, que es lo mismo que sustancia en un momento, y que esos son los atributos divinos, y cómo las 3 personas tienen los mismos atributos divinos, y eso yo ya lo demostré ya. Por lo tanto, aquí comete falacia de espantapájaros, es decir, ataca lo que yo nunca dije también. Ahora, la palabra Elohim es una palabra homógrafa. A veces significa el Todopoderoso. A veces significa simplemente Dios nomás, un ser poderoso. Pero en todo caso, la palabra Elohim va a depender de cuál es el contexto. Por lo tanto, Tito Martínez no ha refutado nada, ni un solo texto de lo que yo dije. No ha refutado Juan 10:25, no me ha respondido qué es lo que él piensa cuando el Señor Jesucristo dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ya? Ninguno de los pasajes donde el Espíritu Santo se le llama Dios, ningún pasaje donde, como en Hebreo 1:8, donde a Jesucristo se le llama Dios, y él se distingue del Padre. Él dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y para colmo, el Génesis nos dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, cuando Dios es el creador y por lo tanto Él es el creador. Bueno, una vez más comienzas mintiendo en tu respuesta, mintiendo como un vulgar hijo del diablo, ya que has dicho que no he expuesto mi doctrina, la doctrina enoteísta monólatra. ¿Cómo que no? Ahí lo puedes escuchar, claro. No habrás escuchado mi audio, por eso dices esa babosada. Por supuesto que la he expuesto. La he expuesto perfectamente lo que es el enoteísmo monólatra, la verdadera enseñanza bíblica. Así que una vez más ya comienzas mintiendo, un vulgar embustero al servicio del padre de la mentira, que ya comienzas calumniando y mintiendo, porque la he expuesto brevemente y de la forma más sencilla cuál es la verdadera enseñanza bíblica, el enoteísmo monólatra. A ver, sigues diciendo que vuestra doctrina enseña la existencia de un solo Dios solitario. Pero ¿cómo va a ser un solo Dios solitario, criatura, si enseñáis que el Padre es una persona divina? ¿O no crees que el Padre es una persona divina? ¿Verdad que sí? Y también enseñáis que Cristo, el Hijo de Dios, es otra persona divina, ¿verdad? Y también enseñáis que el Espíritu Santo es otra persona divina. Por lo tanto, ¿cuántas personas divinas son? 3 personas divinas, es decir, 3 dioses. Porque una persona divina es un Dios, criaturita. Un Dios es una persona divina. Y si vosotros los trinos enseñáis que son 3 personas divinas, entonces ya no es un solo Dios, estáis mintiendo. Estáis enfermitos de la cabeza al decir que creéis en la existencia de un solo Dios. ¿Cómo va a ser un solo Dios solitario si enseñáis que son 3 personas divinas, 3 dioses? Que no piensas, criaturita, que os ha engañado Satanás, os ha destrozado el cerebro con esa patraña de que 3 personas divinas son un solo Dios solitario. Eso solamente lo puede creer un enfermito mental que no tiene cerebro. A ver, ahora vienes diciendo que una persona divina no es un Dios, pero tú te se han caído todos los tornillos de la cabeza o qué. Vosotros enseñáis que son 3 personas divinas. 3 personas divinas son 3 dioses. Por lo tanto, ya no es un solo Dios. Creéis en 3 dioses, pero al mismo tiempo decís la babosada que esos 3 dioses están embutidos en uno, como si fuera un salchichón, así embutidos en uno, una especie como de monstruo con 3 cabezas. Ese es el falso Dios satánico que os habéis tragado, que os ha metido la iglesia del diablo en la tierra, os ha metido en la cabeza. La Biblia jamás habla de un Dios trino embutido, una especie de monstruo con 3 cabezas. Habla de un Padre Celestial, que es el Dios Supremo, habla de un segundo Dios, que es Cristo, el Hijo de Dios, y luego del poder del Altísimo, que es el Espíritu Santo. Y ahora vienes tú diciendo que no, que vosotros no creéis que sea una persona divina. Entonces, ¿qué es? O sea, para vosotros, ¿quién es el Padre? ¿No es una persona divina el Padre? ¿Mentiroso? Cuando todos los trinos enseñáis que el Padre es una tercera persona divina y que el Hijo es la segunda persona, decís vosotros, de la Santísima Trinidad. Si no es que no tienes ni idea, no tienes ni idea ni siquiera de lo que enseñáis vosotros
los herejes trino, no tienen ni puñetera idea de lo que hablas. Luego dice que vosotros, que tú no crees que tres personas divinas son un solo Dios. ¿Pero qué dices, chaval? Pero si es que no tienes ni idea de lo que hablas. Vete a la definición, a cualquier página trinitaria, sea católica o sea evangeloca. Definición de la Trinidad, que tres personas divinas son un solo Dios verdadero. ¿Lo entiendes, criatura? Que mienten más que hablas. No sabes nada de lo que hablas. Nada. Tú has dicho, no, es que no, yo nunca he dicho que tres personas divinas son un solo Dios. ¿Cómo que no? Si eres un hereje trinitario, ¿cómo que no? Mentiroso. La definición de la Trinidad es tres personas divinas y un solo Dios verdadero. Lo enseña la gran ramera, la iglesia del diablo en la tierra, y lo enseñáis vosotros. Los herejes llamados reformados o evangelocos, como queráis. Enseñáis exactamente lo mismo que la gran ramera, que son tres personas divinas, pero al mismo tiempo un solo Dios verdadero. Es lo que decís, la herejía que enseñáis. Cuando Jesús dijo bien claro que el único Dios verdadero es el Padre, Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Ese es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Lo dijo Jesús. No el creer en un falso Dios trino, en un monstruo de tres cabezas, sino creer en el Padre Celestial como el Dios supremo, y en Jesús como el Hijo de Dios, el enviado del Padre. No se puede ser trinitario y ser monoteísta, criaturita. ¿Cómo se puede decir que creéis en tres personas divinas, pero al mismo tiempo decir que solo existe un Dios? A ver, criatura necia, ¿cómo se come eso? Eso solamente lo puede decir, lo puede creer una persona que no tiene un gramo de cerebro. Tres personas divinas es totalmente imposible que sean un solo Dios solitario. Eso es mentira. Es una de las tres mayores mentiras de Satanás de toda la historia, la cual os ha engañado, os ha extraviado y os ha destrozado el cerebro a todos los falsos cristianos trinos. Bueno, luego has citado a Juan 10:25, y donde dice ahí Juan 10:25 que Dios es trino. ¿Me lo puedes decir, mentiroso? No lo dice por ninguna parte. Jesús nunca enseñó que Dios fuera trino. Enseñó que Dios es un ser supremo, que es el Padre Celestial. Y Jesús el Hijo de Dios. O sea, eres un mentiroso cuando has dicho que Cristo enseñó que Dios es trino. Paso palabra. Bien, aquí va mi primera pregunta. Quisiera que me explicase de qué manera la doctrina de la Trinidad enseña que Dios es uno solo y sin embargo hay tres subsistencias o hipóstasis, comúnmente llamado personas. Le voy a repetir la pregunta. Explíqueme de qué manera la doctrina de la Trinidad enseña que tres hipóstasis, tres subsistencias o tres personas divinas son un solo Dios. A ver, criaturita, la pregunta que me has dicho, que me has hecho de verdad, es de un tarado mental, es de un subnormal. Me haces una pregunta como si yo fuera un trinitario. ¿De qué manera tres personas divinas pueden ser una persona? ¿Pero qué me estás preguntando, chaval? ¿Estás tonto o qué? Que no existe, que no sé, la Biblia jamás enseña que Dios sea trino. Que nunca, ya lo he explicado en mis participaciones, nunca dice esa patraña. ¿Cómo tres personas divinas van a ser un solo Dios solitario? Me haces una pregunta digna de un auténtico retrasado mental, chaval. Que yo no soy trino. Yo soy enoteísta monólatra. A ver, criaturita, ya te he respondido a esa estúpida pregunta que me has hecho. Yo no soy trino, así que es solamente digno de un subnormal el que me hayas hecho esa pregunta. O sea, no estás bien de la cabeza, criatura. A ver, me vas a dar un solo versículo del Nuevo Testamento donde Jesús dijera que Dios es trino, así literalmente, donde lo diga el Nuevo Testamento, donde Jesús enseñara que Dios es trino. Dame un solo versículo. Ok, te respondo, no hay ningún texto donde literalmente el Señor Jesucristo dijera que es un Dios trino o que exista un Dios trino. De la misma manera como nunca la Biblia dice que Jesucristo dijera que es enoteísta o que existe un Dios enoteísta. Bien, la concordancia Strong define la palabra kurios, que es una palabra griega, como Dios también, como el soberano, como alguien que tiene autoridad, una autoridad divina, lo dice el texto. Esa es la definición de la concordancia Strong de la palabra kurios. En Lucas 1:43, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, le dice a María, la madre de mi Señor. ¿Por qué? Porque ella tiene en su vientre
no solamente a un ser humano, sino a Dios también, porque el texto lo dice. Quisiera, aquí va mi pregunta. ¿Por qué un bebé que no es Dios en el vientre de una mujer no es el Curios? No es Dios tal cual como Lucas 1:43 lo dice. A ver, has dicho una mentira. En la Biblia se dice bien clarito que Cristo es el Señor, efectivamente, Él es Curio, pero resulta que la palabra Señor, en hebreo, Adoni o Adonai, también se aplica muchas veces a seres humanos como Abraham. O sea que según usted, entonces Abraham también era Dios, según usted, porque su esposa Sara le llamó mi Señor, mi Adonai. Por lo tanto, su argumento es una falacia y una mentira del diablo. Isabel dijo, la madre de mi Señor, no dijo la madre de mi Dios. Y la prueba irrefutable es que en el Nuevo Testamento no hay ni un solo versículo, escuche bien, ni un solo versículo donde a María se la llamara la madre de Dios. Ni Pedro, ni Pablo, ni ningún apóstol, nadie jamás llamó en el Nuevo Testamento la madre de Dios a María, nunca. La madre de mi Señor le llamó así porque sencillamente era su Señor, su amo, el Mesías, como hombre, había nacido, y entonces Isabel le llamó Señor, su Señor, de la misma manera que Sara llamaba mi Señor a su esposo Abraham, así de sencillo. Muy bien, hermanos, como pudieron escuchar, este es un corto debate por WhatsApp. Sean todos bendecidos y bienvenidos al grupo del peso de la verdad.